En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de esta matriz PD-Array aplicada a este rango de referencia. ¿Y qué sucedió el día de hoy? A raíz de un fundamental, es que nosotros hemos tenido el desarrollo y proyección del movimiento alcista. ¿Qué fundamental tuvimos el día de hoy? CPI. De hecho, este tipo de fundamentales van a ingresar dentro de nuestra lista de fundamentales más importantes para nuestras sesiones operativas o, dicho de otra manera, para nuestras skillsan. No lo voy a hacer específicamente, en este video, pero sí en el próximo episodio voy a hablar acerca de cómo este fundamental genera determinados movimientos a lo largo de la semana. Y no voy a tomar solamente este ejemplo, sino voy a tomar ejemplos de los diferentes trimestres y meses en los que se publica este tipo de fundamental. Como pueden ver, nosotros en la medida en la que tuvimos la expansión alcista desde el área de descuento, en el área del breaker también, al área premium, y en la medida en la que se superan, lógicamente, el Fair Value Gap y la apertura del Bullish Order Block, el precio se soporta en esos mismos niveles. Observen los cuerpos de vela dentro del Fair Value Gap, aquí también los cuerpos de vela dentro del mismo Fair Value Gap, que se utilizaría en forma de BPR, ¿verdad? Debido a que ahora el precio estaba cotizando por encima de él. Sin embargo, algo que quiero que aprecien es, observen el mínimo de la vela de las 1 de la tarde del día anterior. Lo que nosotros tenemos aquí es un movimiento que inicia desde el mínimo de la vela de la 1 de la tarde del lunes 13 de noviembre y que cruza nuevamente el Fair Value Gap sin mayor problema. Se cruza ese nivel. Si bien es cierto, no se me forma un máximo más alto, pero acá tengo en definitiva un mínimo de plazo intermedio porque su movimiento o el movimiento que se genera a partir de ese mínimo está rompiendo un nivel importante en donde inicialmente uno tiene la consigna de reacción, ¿verdad? Pero no solamente es el nivel que se supera, sino también se supera el o la apertura de este bearish order block. Ahora, con estas consignas del pasado es muy sencillo que nosotros podamos establecer una dirección. Ahora, si lo que tú planteas es vender, lógicamente tú necesitas hacer el planteamiento de tu operación o potencial operación en venta a partir de una consigna visual, un movimiento, una ruptura de un máximo, de un mínimo, que el precio llegue a un key level. ¿Qué aplicamos en este tipo de contextos? Le prestamos atención a este mínimo. Si tú te das cuenta, este es el mínimo que no se rompe. No se rompe. A ver, ¿y qué decir del máximo más alto que tenemos hasta antes de la formación de ese mínimo? El PD Array ahora se va a someter precisamente a ese rango, desde este máximo en donde tengo el cursor hasta este mínimo. Cuando se invalida un PD Array en determinada dirección, es mucho más fácil que nosotros podamos determinar ahora en términos de proyección hacia dónde va a ir el precio. Es mucho más fácil. Cuando no se invalida un PD Array en su máximo o en su mínimo, porque lógicamente si tú estás proyectando esta matriz en un rango, lo estás trazando o en el límite superior o el límite inferior de Fair Value Gap, a cuyos límites les podemos denominar también máximo mínimo, o puedes trazar esta matriz a un máximo, un mínimo de un fractal alcista, bajista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al final sirve simple y sencillamente para determinar cuáles son las áreas premium y descuento del rango de referencia que vamos a utilizar para obtener información. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es, este es el mínimo que se forma después de este máximo, pero después de este mínimo no se me forma ningún máximo más alto, sino hasta que se genere el movimiento de ruptura. Pero date cuenta de cómo es que este mínimo nunca más se visita. Ahora, prestemos atención, ¿sí? La pregunta es ¿por qué no se visita? Ya no es solamente por la teoría, ya no es solamente, y a ver, sería muy básico decirte, oh, porque tienes el equilibrio allí. No, no, eso es muy básico. Vayamos o expliquemos esto en términos un poco más profundos. Tomemos como referencia principal la teoría. La teoría dice que máximos o mínimos de plazo intermedio se forman. Voy a tomar y voy a citar a Michael.
Voy a tomar una frase, de hecho, que él menciona en la ICT Mentorship 2022, y es que los máximos de plazo intermedio se forman cuando el precio cubre desequilibrios. Ya, esa es una característica. Segunda característica, se forman en una neutralización porque lógicamente los máximos de plazo intermedio están en medio de dos mínimos de corto plazo o máximos de corto plazo, ¿vale? Hablando de máximos o mínimos de plazo intermedio, ¿de acuerdo? Pero no solamente existen este tipo de dos características y ya está. Los máximos de plazo intermedio o mínimos de plazo intermedio, como en este caso, también son aquellos de donde se inician movimientos que rompen niveles de jerarquía. A ver, grábense eso muy bien, ¿sí? Lo he repetido en varios videos también, no necesariamente dentro de esta misma lista de reproducción del modelo de operativa para Forex, pero necesito que se memoricen eso. Y acá lo que yo tengo es que desde el mínimo de la vela de la 1 de la tarde del día de ayer, o bueno, del lunes 13 de noviembre, el precio supera sin mayor problema límite inferior del Fair Value Gap de una hora, límite superior del Fair Value Gap de una hora, mínimo del Bearish Area Block de una hora. Y claro, es un mínimo referencial en efecto, pero a ver, no basta con verlo solo en esta temporalidad. Y esa es la razón por la que voy a ir a temporalidad de 5 minutos para utilizar los mismos recursos que hemos utilizado desde que comenzó el modelo de operativa para Forex, que de hecho va a continuar y tal y como les he explicado al inicio y como les he avecinado, mañana en el siguiente episodio voy a hablar acerca de cómo impactan los fundamentales y voy a hacer comparaciones de distintos ejemplos. Esta va a ser la primera vez dentro de esta mentoría o serie de videos del modelo de operativa para Forex en donde me voy a ir a un ejemplo pasado y no solamente me voy a enfocar a hablar del día actual. ¿Ok? Vayamos entonces a temporalidad de 5 minutos. Muy bien. Ahora que ya nos encontramos en temporalidad de 5 minutos, vamos a empezar esta lectura de hecho desde la parte izquierda del gráfico. No porque el precio se mueva de izquierda a derecha necesariamente, sino porque necesito que ustedes presten atención al mínimo que se forma en la vela de una hora de la 1 de la tarde del lunes 13 de noviembre, que es precisamente allí donde tengo este icono con un signo de exclamación. ¿Qué les había mencionado? Lo primero, si es que nosotros tenemos un mínimo de donde se genera un movimiento que rompe o atraviesa niveles de temporalidad mayor, dígase porque en este caso lo que estamos estudiando es temporalidad menor, la descomposición estructural de las velas de una hora. Entonces, la aclaración aquí es, los máximos y mínimos de corto plazo, intermedio y largo plazo que nosotros veamos en temporalidad menor no van a ser los mismos que nosotros veamos en temporalidad mayor. Ejemplo, estos mismos mínimos de corto plazo, intermedio, largo plazo o máximos también no van a aplicar o no van a ser los mismos en 15 minutos, en una hora, en 30 minutos, en 4 horas. Porque lógicamente, a medida que subes de temporalidad, las velas se empiezan ¿a qué? ¿A qué? A unir, ¿verdad? Entonces ya no voy a ver 2 o 3 máximos en el gráfico, ¿verdad? Solamente voy a ver uno. O mínimos. Ya no voy a ver 5 o 7, 8 mínimos en el gráfico. Voy a ver solo 2 o uno. ¿Por qué? Porque todos esos mínimos forman parte de la estructura o composición estructural de una vela de temporalidad mayor. Si esto está entendido, entonces podemos continuar. De este mínimo, yo no necesariamente voy a tener un máximo más alto por encima del key level. En este caso, el único key level que he trasladado es el Fair Value Gap de temporalidad de una hora que teníamos en el área premium de nuestro PDR rate trazado. Y de este PDR rate estoy hablando desde el episodio anterior, así que voy a revisar el episodio del 13 de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces podemos afirmar lo siguiente. Este, en efecto, es un máximo de plazo intermedio también. Este es un mínimo de plazo intermedio también. ¿Cuáles son las consignas? Cuando se rompa un máximo o un mínimo de plazo intermedio, existe un potencial cambio de estructura, cambio de dirección, cambio de tendencia. Pero si la ruptura es a favor del movimiento previo, entonces eso no indica cambio, indica continuación de estructura, continuación de tendencia, continuación de dirección. Repetimos entonces,
Desde este mínimo no se me forma un máximo más alto, así que el rango que yo tengo como referencia no va a ser este mínimo y este máximo, porque eso es lo que te van a enseñar en tu academia donde pagaste $25, ¿verdad? Y te van a decir, traza de este mínimo a este máximo y, oh, elote. No hagamos eso. Vamos a trazar una matriz PD array desde este máximo hasta este mínimo. Y lo que voy a hacer aquí, en esta sesión, es ampliar la matriz PD array hacia la derecha. Porque lógicamente a mí lo que me interesa es saber qué sucede después de que se rompen o este máximo o este mínimo. Claro, en este caso se ha roto el máximo, pero de eso vamos a hablar en breve. Lo primero que tenemos que hacer aquí, porque me quiero deshacer de esta matriz PD array, porque lo único que busco es que entiendan de dónde a dónde se mueve el precio, es observen lo que sucede entre las 00 horas y las 2 de la mañana del 14 de noviembre, martes 14 de noviembre. ¿Qué tenemos? Un movimiento bajista que neutraliza el Asian Range en su mínimo, que cotiza en el área de descuento de mi PD array dentro de este rango de referencia y que luego me genera un movimiento alcista cuya expansión rompe el máximo de plazo intermedio que tengo aquí y si lógicamente se está generando una ruptura de un máximo de plazo intermedio a favor del movimiento previo o del movimiento tendencial previo, ¿qué voy a tener después? Una contracción y una potencial operación en compra. Pero acá no solamente tienes esto. A ver, quitemos la matriz PD array y hablemos acerca de este, no sé si llamarlo, este tipo de estrategias robotizadas en donde te dicen hacia donde rompe el precio, el Asian Range, allí te metes en venta o en compra, por ejemplo, ¿no? Si tú aplicas ese tipo de estrategias, tú ves que el Asian Range se rompe hacia abajo y lo que tú vas a pensar es, vendo. Vendo. Pero yo te estoy explicando cuáles son los mínimos o los máximos que debes tener en consideración para que saques conclusiones mucho más certeras. ¿Cómo yo puedo saber si la neutralización al rango del Asian Range es un Judo Swing o es un indicio que me va a permitir a lo largo de la sesión, a lo largo de la London Open Kilson o New York Open Kilson, operar a favor de ese mismo rompimiento? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo diferenciar o distinguir si aplicas los aspectos esenciales de la estructura, que es o que son temas que provienen de las mentorías de Larry Williams hace muchísimos años? Gracias a esto podemos concluir, lógicamente, que si este es el mínimo que se tiene que romper para empezar tan siquiera a generar un planteamiento en venta, y no vemos eso, yo puedo establecer con total certeza que lo que existe debajo del Asian Range no es más que un Judo Swing. Porque lo que sucede después es que se rompe lógicamente este máximo, que sí, es el máximo más alto por encima del Fair Value Gap en Premium que teníamos en una hora. Y ahora, este es el mínimo que no se tiene que romper. No hablemos necesariamente de neutralización en términos o cantidad de pips del Asian Range, porque eso no aplica para este caso. A ver, es una cantidad demasiado ridícula. ¿Demasiado? No, eso suena... Miren. Ahí está, 1.6 pips. Es ridícula la cantidad, es decir, muy pequeña. O sea, no hablemos de eso, al menos no en este video. Solo enfócate en que, por ejemplo, tú que operas la London Open Kilson, tú llegas a las 2:10, 2:20, ejemplo, ¿vale? Porque lógicamente la operación no necesariamente se va a dar a las 2 con un minuto. A ver, no, ¿verdad? Entonces tú llegas a las 2:10, 2:20 y tú miras este movimiento, pero como has aprendido de Ángel Casapía, de AK Trading, cómo identificar mínimos de plazo intermedio, máximos de plazo intermedio y que al final y al cabo las continuaciones o cambios de estructura dependen muchísimo de si estos máximos o mínimos se rompen, puedes complementar o vas a estar en total capacidad de complementar este movimiento contrario a la ruptura del Asian Range con lo que tú tienes aquí a la izquierda, para no vender estúpidamente, lógicamente, ¿no? Entonces vas a aprovechar una potencial operación en compra
¿Qué es lo que tienes que tener como referencia? El mean threshold del Asian Range. ¿Sí? Mean threshold del Asian Range o el 50%, la mitad del Asian Range. Este Asian Range tiene una medición de alrededor de 6 pips, creo. O perdón, 7.8 pips. Muy baja, pero cumple con las condiciones. Y al menos esto es lo que tenemos en eurodólar, ¿no? Que de hecho lo estoy ya analizando varios días porque quiero continuar con la interpretación que les he formulado desde la semana anterior. Entonces, acá tú tendrías una potencial operación en compra. Eso no lo tienes que dudar, porque tú sabes que no hay tan siquiera el más mínimo indicio para plantear venta. Además de que ya sabemos todo lo que traes desde temporalidad de una hora, ¿verdad? Estás en una matriz PDR rate en donde has tenido una reacción en descuento que proviene del breaker. Del breaker el precio ha comenzado a subir hacia el área de premium de esta matriz PDR rate que trazamos en una hora, ¿lo recuerdas? Ponle pausa al video, retrocede el video, revísala de nuevo. Con lo cual aquí tú tendrías una operación en compra. Y sí, discúlpame si es que el gráfico, a ver, lo tengo de esta manera, pero es que si hago esto, va a parecer hasta gracioso. Así que avancemos y terminemos con lo que pasa en la sesión de New York. ¿Por qué? Porque en efecto a las 8:30 nosotros tuvimos el fundamental del CPI. ¿Y qué sucedió? Tal y como te he mencionado en algunas de estas presentaciones, de esta mentoría o serie de videos del modelo para Forex, la London Open Kilson y la New York Open Kilson son lapsos horarios en donde tú potencialmente vas a presentar tipos de movimiento diferentes, pero dependiendo de cuál sea el rango de proyección para un determinado día, no solamente vas a tener tipos de movimientos diferentes, sino puedes contemplar que el precio se mueva en la misma dirección. ¿Qué es lo que sucede aquí? Acá lo que nosotros tenemos es un patrón y un comando que muchos pueden utilizar y es como un boom, ¿sí? Pero a ver, si no entendiste desde este minuto hacia atrás todo lo que he dicho, créeme que es en vano que hagas esto. No pretendas que lo que en este momento te voy a decir o el comando que te voy a dar en este momento sea tu santo grial porque no lo va a ser si no tienes el más mínimo conocimiento básico que necesitas. Revisa mis mentorías 2023. No te vayas a las mentorías del mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. No, 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 no. Revisa las mentorías desde cero, estructura, entrega de precio. Y si quieres, después pasas a las mentorías de los meses. Si tienes entonces estos requisitos mínimos de comprensión, de estructura, de comprensión de la aplicación de la matriz PDRA y demás, entonces con mucho gusto te puedo mostrar este comando. Cuando la sesión de Londres y la sesión de New York, a ver, cuando digo sesión me refiero a la Kilson, ¿vale? A veces se me sale esa palabra de sesión, pero me refiero a la Kilson. Cuando la Kilson de Londres, repito, y la Kilson de New York van a hacer exactamente lo mismo, tú vas a poder aplicar este comando. Vas a tomar el mínimo de la sesión de Londres y el máximo más alto que se haya creado. No necesariamente ese máximo se va a formar en el mismo Londres o en la misma Kilson de New York, ¿vale? Se va a formar tal y como en este caso, en medio del término de la London Open Kilson y la apertura de la New York Open Kilson. Y vas a entrar por un OT. Algo tan sencillo como eso, que aquí no tengo a ver la configuración de los OTs. Venga, voy a poner esta configuración de cuadrantes. Y la voy a corregir. Sí. A ver, vamos a colocar aquí 70.5%. Vamos a colocar aquí 0.79%. Y vamos a agregar el 0.62%. ¿Eh? Ahora sí. Venga, y le voy a colocar solo un color a todo. Vamos. Y en efecto, vas a poder ingresar, a ver, en algún note, sí, lógicamente. Sin embargo, si has estudiado mi Vademécum Trading, puedes agregar un condimento adicional, un plus. Lo que nosotros tenemos acá es neutralización de un mínimo y neutralización de un máximo.
Yo he mencionado en muchas de mis sesiones de backtesting, hablemos de trading con AccaTraders, sesiones de mi modelo y sobre todo en algunos clips pequeños o partecitas específicas de algún video por ahí, que los extremos del swing del breaker son puntos clave, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Es un breaker. ¿Y el swing? Sí, está compuesto solamente por esta vela alcista y parte de la mecha superior de esta vela bajista. Los extremos hacen referencia al mínimo como al máximo, pero si está dentro de un market shift alcista, que tú puedas identificar de esta manera, claro, no usamos este tipo de conceptos, pero te estoy dando simplemente un complemento adicional y funciona, ¿sí? Vas a trazar el máximo del swing del breaker o vas a trazar el cierre del breaker, ¿sí? Y esa va a ser tu área de referencia. Es simple. Ya saben, los que han visto la mentoría desde cero, que en el episodio en donde les explico de dónde proviene la herramienta Fibonacci. A ver, porque claro, tú buscas un video de YouTube de Fibonacci y solo te dicen, no, mira el lote, el 61 y el bla, 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 ¿no? Pero nadie te enseña que el Fibonacci nace a partir de la parábola del caracol, ¿no? O de los conejos, perdón. No se la conocen, tienen que ir a revisar ese video. Y también que existe el número de oro. ¿Y qué pasa cuando sumas cada número de Fibonacci, cada número de la serie Fibonacci? ¿Ah? ¿Ah? Eso no lo saben. Pero claro, quieren hacer trading sin tener poquito de cultura general. Bueno, en ese video yo hablo acerca de los ratios que tú puedes conseguir si decides ingresar en un nivel OT por defecto. Si tú decides ingresar en el 62% y vas a colocar tu stop loss lógicamente aquí en el nivel 100, tú estarías arriesgando un 38% del rango proyectado. Un 38%. Si te vas al 0, estarías ganando casi un poco menos del 1 a 2. Con lo cual tendrías que extender un poquito más tu take profit para, un 12% más aproximadamente. Porque si le vas a sacar un 62%, 38 más 38 es 76. Y no es 12, es un 16% más, ¿verdad? Y ya con eso harías un 1 a 2 por lo menos. Cuando tú colocas operaciones en el 70.5% y vas hasta el nivel 0, estás con ratio potencial de 1 a 2. Y cuando colocas operaciones en el 79%, tienes operaciones potenciales de hasta 1 a 4. De hasta 1 a 4, perdón. Ahí me trabé. Pero no voy a editar esa parte. Entonces, sí, aunque estoy finalizando este video con algo que sí, aparenta ser muy básico e incluso utilizando un concepto, como el swing del breaker de un market shift, no puedes aplicar esto. No puedes y no te doy el permiso para hacerlo si no tienes comprendido todo lo anterior. Espero que esta información te haya sido útil y no te pierdas el siguiente episodio en donde vamos a hablar acerca de fundamentales y ejemplos. ¿De acuerdo? Cuídate y te veo en ese video.